Bueno, vamos a arrancar con una presentación que nos va a estar indicando los temas que vamos a tratar el día de hoy. El tema de hoy van a estar encontrando también la parte de materiales de la clase, serían operadores, procedimientos, funciones y eventos. La clase anterior teníamos un desarrollo inicial, pero bastante incompleto hasta el momento. Entonces voy a tratar de compartir esta pequeña presentación. Esta presentación, como les dije, van a estar encontrando en la carpeta materiales de la clase. Vamos a ver un poco algunos conceptos que seguramente ustedes ya manejan desde lo que sería lógica, pero que lo vamos a estar aplicando ahora a lo que es nuestro desarrollo de consulta de intereses. Hoy vamos a ver la parte de operadores, procedimientos. Dentro del procedimiento vamos a ver definición y tipos de procedimientos, que conocemos dos, serían las subrutinas y funciones. Vamos a ver parámetros y argumentos, y también vamos a ver algunas funciones ya nativas del lenguaje, en este caso del framework del cual estamos haciendo uso. Y vamos también a profundizar en una parte de lo que sería la parte de eventos. Un operador es un elemento de código que realiza una operación en uno o más elementos de código que contienen valores. Los elementos de valor pueden ser variables, constantes, propiedades, valores devueltos por funciones y expresiones. Una expresión es una serie de elementos de valor combinados con operadores que producen un nuevo valor. Los operadores actúan entre los elementos de valor realizando cálculos, comparaciones y otras operaciones. Acá vamos a entrar a lo que serían la parte de tipos de operadores, y así como ya habíamos visto en su momento en lógica seguramente, tenemos lo que serían los operadores aritméticos, realizan cálculos numéricos, los de comparación, que comparan dos expresiones y devuelven un nuevo valor booleano, true o false. Operadores de concatenación, de eso ya habíamos visto en la primera clase, cómo podíamos juntar o concatenar cadenas. Vamos a estar viendo esos operadores nuevamente a modo de repaso, y obviamente los operadores que serían nuevos el día de hoy. También tenemos los operadores lógicos, combinan valores booleanos o numéricos y devuelven un resultado booleano. Y también, como en matemática, en lo que sería el lenguaje o en cualquier lenguaje hay una prioridad de operadores en Visual Basic. Esa prioridad sería en forma descendente y están los operadores aritméticos y de concatenación, los operadores de comparación y finalmente los operadores lógicos. Los operadores con la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha en el orden que aparece en la expresión, y como en matemática también, para poder reemplazar ese orden o para poder alterar ese orden, podemos hacer uso de paréntesis dentro de las expresiones. Vamos ya a los operadores en sí. Vamos con el primer grupo. Aparecen los operadores aritméticos y se mantienen los mismos caracteres que nosotros de repente usamos en lo que sería un pseudocódigo, un algoritmo. Tenemos el operador de suma, el de resta, el de cambio de signo, la multiplicación con el asterisco, la división, tenemos el operador para exponentes, y fíjense en este operador que sería el operador de división de enteros, que vamos a estar viendo también en un ejemplo. Para poder obtener el resto de una división, el operador o palabra reservada que vamos a estar utilizando sería el mod. Acá, como se ve en negrita, mod. Sería módulo. Acá tenemos algunos ejemplos simples de lo que sería el uso de estos operadores. El que de verdad nos interesa o sería llamativo o nuevo para nosotros sería el operador de división de enteros. Fíjense en este ejemplo, a la variable k se le asigna 23, operador de división de enteros,
5. El resultado en este caso es 4, porque solamente trabaja con la parte entera, no tiene en cuenta los decimales. Vamos un poquito más abajo. Pasamos al grupo de operadores de comparación. Tampoco hay ninguna diferencia en cuanto a lo que nosotros habíamos visto ya en lógica. Si quiero comparar, sería el es igual. Si quiero preguntar si es distinto, si son diferentes, sería menor mayor. Acá tenemos el menor que, el mayor que, el menor o igual o el mayor o igual. Acá tenemos algunos ejemplos con sus resultados correspondientes en forma de comentario. Pasamos a los operadores de concatenación. También ya habíamos visto en la primera clase y nos habíamos quedado con el operador ampersand, que habíamos visto que nos permite concatenar dos cadenas. Al igual que el ampersand, también se puede usar entre cadenas. En caso que yo necesite concatenar algo, también puedo usar el operador más. En ese caso, la operación no sería de suma, sino sería de una concatenación, al tratarse de valores del tipo string. En este caso, es indistinto concatenar con ampersand o con el operador más. Pasemos a los operadores lógicos, que se vuelven a dividir en dos categorías. La primera categoría serían los unarios. Si se fijan, hay una sola opción que sería el not. El not a nosotros nos sirve como para poder negar una expresión. Vamos a verlo también con algún ejemplo después, como para que le pueda quedar un poquito más claro. Pasamos a los operadores binarios. Tenemos el AND. Realiza la conjunción lógica de dos expresiones booleanas. Si ambas se evalúan como verdadero, el AND termina devolviendo true. En el caso del OR, solamente una de las expresiones precisamos que se devuelva o que se evalúe como verdadero y toda la expresión ya termina devolviendo ese valor. Sería el O, que ya conocían desde lo que era lógica. Estos sí podrían ser operadores ya nuevos para nosotros, donde tenemos primeramente el SOR, que dice que realiza la exclusión lógica de dos expresiones. Si exactamente una expresión, pero no ambas, se evalúa como true, SOR devuelve true. Si ambas expresiones se evalúan como true o como false, SOR devuelve falso. En otras palabras, cuando se usa este operador, lo que se busca es que una de las expresiones nada más devuelva verdadero. Tenemos el and also, que sería, si la primera parte de una expresión and also se evalúa como falso, ya no tiene sentido evaluar lo que sigue. Sería como un and optimizado. O sea, si yo evalúo una expresión, luego tengo el operador and also, si la primera ya me devolvió falso, yo ya sé que el resto de la expresión ya no va a hacer que cambie el resultado, por lo que solamente evalúo hasta ahí. Sería como les dije, un AND ya optimizado. El OR else, por su parte, dice que si la primera parte de una expresión OR else se evalúa como verdadero, como en el OR nosotros necesitamos que solamente o por lo menos una de las expresiones se evalúe como verdadero, si la primera ya me devuelve verdadero, el resto ya no sigo evaluando. Total, el resultado ya no va a cambiar. En otras palabras, sería un OR optimizado. Tenemos una serie de ejemplos como para ir verificando ciertas expresiones con el uso de operadores lógicos, como para ir mirando un poquito. Y ahora pasamos a la parte de procedimientos. Los procedimientos son sentencias de código ejecutable de un programa, incluidas entre una sentencia de declaración y una sentencia de cierre. O sea, tiene un inicio y un fin. Es un bloque totalmente aparte. En Visual Basic, todas las instrucciones ejecutables deben incluirse en algún procedimiento. ¿Para qué utilizaríamos nosotros procedimientos? Justamente para buscar esto, que se remarca acá, que sería, facilitan la reutilización de código. Yo traslado cierta codificación a un procedimiento, como para que el día de mañana, si yo necesito hacer lo mismo, no tenga que repetir de vuelta todo el código, sino que solamente llamar directamente al procedimiento que ya me va a cumplir o que va a estar realizando la tarea que yo estoy necesitando. Los procedimientos
para nosotros en Visual Basic se dividen en dos, o por lo menos hay dos tipos. Tenemos los procedimientos sub, bloque de código que realizan acciones, pero no devuelven un valor al procedimiento que realiza la llamada. A ver, procedimientos no retornan valor. Hacen algo, pero no retornan valor. Procedimientos del tipo function, bloque de código que realizan acciones, así al igual que un procedimiento del tipo sub, pero en este caso las funciones difieren de una subrutina porque las funciones sí retornan un valor. Las funciones hacen algo y terminan retornando un valor que sería de algún tipo de dato. Vamos a estar viendo con algunos ejemplos después. Es importante aclarar que todas las subrutinas serían los procedimientos del tipo sub o las funciones por defecto son públicas. O sea, cuando yo declaro una subrutina o una función, ya por default tiene visibilidad pública. Si quiero modificar eso, sí tengo que recurrir a otras palabras reservadas que modifican la visibilidad de esos miembros, pero por el momento eso no sería preocupación para nosotros. Vamos a estar declarando las subrutinas y las funciones del modo público, con visibilidad pública. Acá tenemos la estructura de cómo se implementa una subrutina. Empieza con la palabra reservada sub, el nombre de la subrutina y la lista de parámetros. Luego vienen las acciones o la línea de código que esa subrutina debería ejecutar. Y finalmente una subrutina termina con lo que sería el end sub. O sea, acá empieza con sub y termina con end sub. Por su parte, las funciones empiezan con la palabra reservada function, el nombre de la función, la lista de parámetros. Y acá sí hay una diferencia, porque al ser una función recordemos que devuelve un tipo de valor, retorna algo. Entonces es obligatorio especificar el tipo de dato que retorna la función después de realizar las acciones para la que fue creada. Acá van la lista de acciones y finalmente toda función termina con las palabras end function. Vamos a algunos ejemplos. Y acá tenemos ya la implementación de una subrutina. Fíjense que es una subrutina porque lleva la palabra sub. Este sería el nombre de la subrutina. En este caso, una subrutina privada porque tiene el modificador de visibilidad private antes de la palabra reservada sub. Si nosotros omitimos esta parte, como mencionaba el texto, las subrutinas por defecto, los procedimientos, incluyendo subrutinas y funciones, por defecto son públicas. Una subrutina, como vimos hace rato, termina con un end sub. Si se fijan, al ser subrutina no retorna ningún valor, entonces no van a encontrar en ninguna parte de una subrutina la palabra de retorno, la palabra return, que sí es necesario que aparezca dentro de lo que sería un procedimiento del tipo function. El siguiente ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Function hipotenusa recibe un parámetro, dos parámetros. En este caso estoy viendo que recibe dos parámetros del tipo número. El primero sería site1, que es del tipo numérico. Luego, coma, viene site2, también del tipo numérico. Se cierra la lista de parámetros y finalmente aparece el tipo de dato que retorna a esa función, que también es un número. ¿Qué hace la función en este caso? Solamente tiene una línea de código que hace lo siguiente. Return hace uso de un espacio de nombres que contiene ciertas operaciones matemáticas, en este caso mat, punto, una operación sqrt, le pasa los parámetros a esta función que se encuentra dentro de este espacio de nombres y el resultado de ese cálculo es lo que él termina devolviendo. Acuérdense que en este caso la función habíamos definido que estaría devolviendo en este caso un número. Vamos a otros ejemplos. Acá hay ciertas acotaciones de los procedimientos. Dice que cada vez que se llama un procedimiento, ya sea función o subrutina, se ejecutan las instrucciones de desde la primera instrucción ejecutable, tras la instrucción sub o function, hasta la primera instrucción de end, exit o return que se encuentre.
Todas las líneas de código ejecutable de una aplicación deben encontrarse dentro de un procedimiento. Por ejemplo, main, calculate o button 1 click. La aplicación se leerá con mayor facilidad, eso también es importante, si se subdivide los procedimientos grandes en procedimientos más pequeños. Los procedimientos son útiles para realizar tareas repetitivas o compartidas, como cálculos de uso frecuente, manipulación de textos y controles y operaciones con bases de datos. Se puede llamar a un procedimiento desde distintos lugares de código, de modo que los procedimientos se prestan a servir de unidades de creación de la aplicación. La estructuración del código en procedimientos aporta las siguientes ventajas. ¿Por qué vamos a usar procedimientos a partir de ahora? Los procedimientos permiten desglosar los programas en unidades lógicas independientes. Es más fácil depurar unidades individuales que todo un programa sin procedimientos. A ver, si yo entro a un programa que tiene 1000 líneas de código, si eso no fue desglosado en funciones y en subrutinas, si tengo un problema dentro de ese programa de 1000 líneas, tengo que empezar a revisar línea por línea para ver dónde está el error. Siendo que si de repente yo lo tenía bien desglosado en procedimientos y me percato de que, por ejemplo, el método que está grabando en un archivo X es el que tiene problemas, no tengo que revisar las mil líneas de código, sino que irme al procedimiento que justamente se encarga de grabar lo que tenga que grabar en el archivo. Reviso solamente esa porción del programa. Otro punto, después de desarrollar los procedimientos para el uso de un programa, puedo utilizarlos en otros programas, a menudo con pocas o ninguna modificación. Esto ayuda a evitar la duplicación de código, que es lo que siempre se busca. Evitar duplicar o repetir código, tenerlo siempre en un procedimiento que sería reutilizable en cualquier parte de nuestros programas. Los procedimientos manejan parámetros y argumentos. Vamos a ver qué son parámetros y argumentos, seguramente ya tienen alguna idea. Los argumentos son datos pasados a los procedimientos. En la mayoría de los casos, un procedimiento necesita funcionar en datos diferentes cada vez que lo llama, cada vez que se lo llama. Puede pasar esta información al procedimiento como parte de la llamada al procedimiento. El procedimiento define 0 o más parámetros. 0 o más parámetros. Yo puedo tener un procedimiento, ya sea subrutina o función, que no recibe ningún parámetro. Cada uno de los cuales representa un valor que el procedimiento espera que se le pase, cada vez que se lo llama, claro. Cada parámetro de la definición del procedimiento cuenta con un argumento correspondiente en la llamada del procedimiento. Resumiendo todo eso, parámetro representa un valor que el procedimiento espera a que se le transfiera cuando es llamado. Argumento representa el valor que se transfiere a un parámetro del procedimiento cuando se llama el procedimiento. Vamos a los ejemplos de los parámetros. Pero antes hay que aclarar, esto es muy importante, en todo lenguaje de programación se maneja, que cuando nosotros pasamos parámetros, se pueden pasar de maneras diferentes. Por defecto es byval, dice el procedimiento no puede modificar el valor de la variable original. Pasar un valor byval sería por valor. O sea, pasar un parámetro byval sería pasar un parámetro por valor, donde el procedimiento toma ese parámetro y haga lo que haga dentro del procedimiento, no se altera el valor de esa variable. Sin embargo, cuando se pasa por referencia, que sería byref, el procedimiento sí puede modificar el valor de la variable original. Vamos a ver con unos ejemplos como para que quede un poquito más claro. Y finalmente aparece un modificador llamado optional. Dice, especifica que se puede omitir un argumento del procedimiento cuando se llama el procedimiento. O sea, hay parámetros, yo puedo tener una lista de parámetros dentro de una función o dentro de una subrutina, y yo puedo especificar que, por ejemplo, un parámetro es del tipo optional, con lo que el que llama al procedimiento no está obligado a pasarle un valor a ese parámetro, siempre y cuando se haya especificado de que es un parámetro opcional. Vamos a algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Dice, función agregar. En este caso, la función agregar recibe un parámetro por valor llamado value1, que es del tipo int.
recibe un segundo parámetro también por valor llamado value2, que es del tipo int, y finalmente recibe un tercer parámetro por valor llamado value3, que también es del tipo int, con la diferencia en relación a los primeros dos parámetros, que el tercer parámetro en este caso tiene el modificador optional. Quiere decir que ese último parámetro no es obligatorio en la llamada. Le puedo pasar o no le puedo pasar valor al tercer parámetro, en este caso value3. Al ser optional hay que ya especificarle un tipo de dato, perdón, un valor por defecto para ese parámetro. En este caso, si es que yo le paso el valor 5 al value3, 5 es lo que se va a almacenar acá. Si yo no le paso ningún valor, el valor por default en este caso sería 0. Finalmente se ve que la función retorna el tipo de dato int en este caso. Vamos ya a algunas llamadas, a cómo se invocan a procedimientos y a funciones. En este caso tenemos la subrutina llamada hello y recibe un parámetro del tipo string. Lo único que hace en este caso es mostrar un mensaje que dice hola y le concatena el nombre que recibió como parámetro. Pasando a un segundo ejemplo, tenemos la subrutina test, que al no recibir parámetros, en este caso lo único que hace es llamar al procedimiento saludar, o sea, al procedimiento hola, y le pasa en este caso jump. Vamos a lo que serían las funciones. Tenemos la función suma. Se implementa mediante la palabra reservada function. Recibe en este caso, veo que recibe 1, 2 y 3. Recibe 3 parámetros. Retorna un tipo de dato, en este caso el tipo int. Y lo único que hace la función en este caso es retornar la suma de los 3 parámetros. Return value 1 más value 2 más value 3. ¿Cómo le llamamos en este caso a las subrutinas? Fíjense, ya fuera o en otra parte del programa, declaro una variable llamada resultado que es del tipo int y al resultado le asigno lo que retorna la función suma pasándole 2 parámetros. 10 que iría a parar a value 1 y 20 que iría a parar a value 2. Ahora la pregunta es, ¿por qué si la función suma está esperando 3 parámetros, por qué en la llamada le pudo pasar solamente 2 parámetros? Y es justamente porque en este caso se ve que el tercer parámetro, value 3, es del tipo optional. Si no era optional, esta llamada a mí me iba a dar un error porque iba a estar obligado a proveerle 3 parámetros a la función suma en este caso. Por último, en la parte de funciones tenemos ya algunas funciones que vamos a estar usando en nuestros ejemplos, partiendo de lo que sería consulta de intereses. Ya hay ciertas funciones, obviamente, que están disponibles en el framework. O sea, es por ese motivo justamente que nosotros hacemos uso, en este caso, de un framework ya para agarrarnos de ciertas funciones que ya fueron pensadas y que de repente a nosotros nos sirven para ciertas cosas. No tener que codificarlo de vuelta, sino ya hacer uso de ciertas funciones, de ciertos métodos disponibles en nuestro framework, en este caso el .NET. Fíjense acá un claro ejemplo de la función input_box disponible en nuestro framework. Dice dim filename hace string y directamente llamo, en este caso, a la función que ya está dentro del framework llamada input_box. Le paso un texto, le paso un segundo texto y automáticamente esa función ya crea todo esto que se ve acá. Me crea una ventana donde me aparece el título que puse como segundo parámetro y el texto que venía como primer parámetro. Me permite justamente hacer uso de una ventana que a nosotros nos serviría para pedir ciertos datos. Ya no tuve que crear un formulario de cero, no tuve que poner ciertos botones ni un text box, sino que lo único que hice fue llamar a una función disponible en este caso en el .NET Framework.
Eventos. Ya en la primera clase habíamos visto la codificación del evento clic de un botón. Creo que era el botón aceptar. También el mismo botón fue codificado en la clase 2. Y ahora vamos a lo que sería el texto que nos da ciertas acotaciones en cuanto a los eventos. Un evento es un mensaje que envía a un objeto anunciando que ha sucedido algo. Los eventos se implementan mediante delegados, una forma de puntero de función orientada a objetos que permite invocar a una función indirectamente mediante una referencia a la función. Y como se habrán dado cuenta, los eventos se implementan a través de procedimientos sub. Siempre se implementan como subrutinas. En su momento habíamos codificado el clic de un botón, btn aceptar, entonces eso terminó implementándose como sub, private sub, btn aceptar, _clic. Los eventos siempre los manejamos nosotros mediante una subrutina. Todos los objetos del lenguaje Visual Basic tienen sus propias propiedades, métodos y eventos. Eso también vimos en el panel de propiedades. Dependiendo del tipo de objeto seleccionado, la ventana de propiedades se carga con ciertos atributos y pasando al bloque de eventos, los eventos también varían porque cada tipo de objeto posee sus propios atributos y sus propios eventos. Un evento es una acción a la que se puede responder o que se puede controlar mediante código. O sea, yo diseño una ventana, pongo dentro de la ventana un botón. Entonces, si el usuario pasa el mouse sobre ese botón, yo puedo capturar ese momento y hacer algo. Siempre se va a disparar cierta codificación, cierta funcionalidad, si es que yo como desarrollador, como programador, me encargo de capturar ese momento, que es lo que habíamos hecho en su momento con el botón, con el clic del botón aceptar. Entonces, eso es lo que tendrían que ver e ir repasando con la parte de procedimientos y eventos, y en lo que vimos en la parte introductoria a los operadores, ir viendo, ir repasando esa parte porque ya se había visto también de eso en lógica. Entonces, un ratito. Vamos a pasar a lo que sería el desarrollo de la clase 2. Este desarrollo yo lo había subido la semana pasada y vamos a repasar un poco en cuanto al diseño, ciertos prefijos que vamos a estar manteniendo nosotros durante el curso. Habíamos visto en su momento que el prefijo para los labels era LBL, para los text box sería TXT, y en lo que había subido la clase pasada, que como le dije es esto, apareció un nuevo control, en este caso llamado combo box. Un ratito. Los objetos o los controles del tipo combo box van a llevar el prefijo CBO, como se ve acá en pantalla. Prefijo CBO. En la propiedad ítems, sería esta propiedad de un control del tipo combo box, yo había agregado las opciones que van a estar disponibles en esa lista, ¿sí? Luego paso al campo, en este caso sexo, donde pusimos dos opciones implementadas mediante controles del tipo radio buttons. Estos controles son controles que yo estiré del cuadro herramientas y son controles del tipo radio button a los cuales nosotros le vamos a estar agregando el prefijo o vamos a estar utilizando el prefijo RDB. Siempre así en tipo título. RDB serían 3 letras minúsculas para el prefijo, luego empiezo con mayúscula, sin espacio y mejor sin guión bajo ni nada de eso. Luego agregué un grupo llamado GBX intereses. Este grupo es un control del tipo group box y dentro de ese group box fui agregando 4 checkbox, en este caso que llevan los prefijos CHK.
CHK Deportes, CHK Cine, CHK Gastronomía y Profe, CHK... Hola. permiso. Sí. Vos estás mostrando ya el código, ¿verdad? No, por el momento solo el diseño. Porque no se ve, se ve tu PDF nomás todavía, por eso. Ah, ya, ya, perdón, perdón. Entonces voy a ver para compartir. Sí. Sí, Ahí ahí se puedes ve. ver. Ahí Sí, se ahí ve. ya, Ya. ya se ve. Gracias. Dale, gracias a vos por avisar. Tenemos lo que sería el diseño de nuestra pantalla, de nuestro formulario de consulta de intereses. Como les dije, se usó un label, una caja de texto, combo box, radio button, checkbox. Respeten los prefijos porque en el examen, en las pruebas que van a tener, los prefijos también van a ser evaluados. En la parte inferior de la pantalla tenemos dos botones, aceptar y cancelar. Como habíamos visto, BTN sería el prefijo a utilizar durante el curso y creo que durante toda la vida para los controles del tipo button. Pasando a la parte del código, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. En el ejemplo anterior yo había puesto algunos comentarios, pero ahora le voy a estar aclarando ciertas codificaciones. El formulario se llama FRM Consulta de Intereses. Por eso es que cuando paso a la parte del código, la clase se llama también de esa forma. Se llama igual al formulario. Es Public Class FRM Consulta de Intereses. En este bloque, cuando yo digo vamos a declarar una variable a nivel de la clase, yo me refiero a que voy a declarar una variable que va a ser vista en cualquier parte de esta clase, entre public class FRM consulta de intereses y su bloque en class. Básicamente, si declaro una variable a nivel de la clase, esa variable va a poder ser vista en cualquier parte de FRM consulta de intereses. Por eso declaro la variable acá, no dentro de ninguna subrutina ni dentro de ninguna función, sino que apenas empieza la clase, ahí ya declaro las variables que van a estar disponibles para toda la clase. Si van a ser variables locales propias de un procedimiento o de una función, esas variables tranquilamente van a poder ser declaradas dentro de esos bloques. Pero en este caso, varchivos es una variable que yo quiero que esté disponible en todo el programa, por eso la declaro acá. ¿Hasta ahí me seguís? Hola. Sí, sí, profe, estoy viendo. Ya, ya. Entonces, declaramos una variable llamada varchivo y acá aparece algo extraño para nosotros hasta el día de hoy, porque anteriormente habíamos declarado variables del tipo int o del tipo string, que son tipo datos comunes. En este caso aparece un tipo de dato bastante extraño que se llama string writer. Y si se fijan, aparte de llevar ese tipo de dato, previo a eso aparece la palabra reservada new, que sería declarar una variable llamada varchivo, que básicamente sería un objeto, new crea un objeto del tipo string writer. ¿Cómo es posible que yo pueda ver este tipo de datos? Gracias a esto que aparece acá arriba. Fuera de la clase, en la parte superior del archivo de código, aparece la palabra reservada imports, que me permite a mí importar un espacio de nombres. ¿Qué es un espacio de nombres? Es como una dirección dentro de nuestra gran biblioteca de clases con la que viene o con la que cuenta nuestro framework, en este caso el .NET Framework. ¿Para qué usamos nosotros un framework o en cualquier otro lenguaje? ¿Para qué se utiliza un framework? Justamente para poder hacer uso de sus bibliotecas de clase, para poder hacer uso de ciertos métodos, ciertos tipos,
ciertas funciones que ya fueron implementadas en su momento dentro de ese framework. En este caso, el espacio de nombres que a mí me interesa se llama system.io. Y este espacio de nombres a mí me permite ver diferentes tipos de datos, como el string writer, por ejemplo, un tipo de dato contenido dentro de este espacio de nombres, que me permite en este caso trabajar con archivos de texto. ¿Por qué? Porque la idea de este programa es pedirle una serie de datos al usuario y finalmente almacenar esos datos ingresados por el usuario en un archivo de texto. El string writer es una clase que me permite a mí trabajar con ese tipo de archivos. Por eso es que entonces termino declarando una variable llamada varChivo, que es un objeto del tipo stringWriter. Cuando yo estoy creando, porque esto sería crear un objeto, cuando estoy creando un objeto del tipo stringWriter, él espera que yo le pase dos parámetros. El primer parámetro, si me pongo encima, me dice que es el path, que es del tipo string. En otras palabras sería, ¿dónde vas a crear el archivo de texto? En este caso, el archivo de texto se llama intereses.txt. Al no especificar ninguna dirección acá, se va a estar creando en el mismo lugar donde se crea el ejecutable cada vez que nosotros compilamos la aplicación, presionando este botón iniciar o la tecla F5. Pero, no obstante, yo puedo poner una dirección fija, por ejemplo, en mi unidad D, a mí me interesa crear el archivo de intereses, entonces le pongo la ruta, o si ahí tengo una carpeta que se llame prueba, pongo prueba barra intereses.txt. Ojo, esta dirección debería existir. Si no existe, al ejecutar esa línea de código sí me va a dar un error. Entonces, en este caso, para asegurar, lo voy a dejar con intereses.txt porque yo tengo la certeza de que se va a estar creando el archivo de texto en el mismo lugar donde se va a estar creando el ejecutable de nuestra aplicación. El segundo parámetro es opcional porque yo puedo no pasarle ese segundo parámetro. Pero ¿qué pasa? Si lo dejamos de esta forma y yo presiono la tecla F5, se va a ejecutar la aplicación y se va a ejecutar esta parte del código. Y él va a ir a crear un archivo llamado intereses.txt en la carpeta que habíamos comentado. Si no existía, no hay problema, me va a crear. Pero la siguiente vez que yo ejecute la aplicación y se vuelva a disparar esta línea de código, estando de esta manera, si ya teníamos un archivo llamado intereses.txt con ciertos datos dentro del archivo de texto, esta línea va a terminar reemplazando de vuelta el archivo que yo ya tenía con un archivo nuevo llamado intereses.txt sin contenido alguno. Como yo no quiero que se vaya pisando el archivo intereses.txt cada vez que yo ejecuto la aplicación, es que le paso obligatoriamente un segundo parámetro con el valor true que hace que este archivo se maneje en forma de append como para seguir agregándole valor. Si no existe, me crea. Si ya existe, él usa el que ya existía y le termina agregando nuevos datos. Así yo no pierdo información dentro de ese TXT. Entonces, en resumen, primer parámetro, la ruta donde voy a estar creando el archivo. Segundo parámetro sería lo que le indica al constructor del stringWriter que no quiero que me sobreescriba en caso de existencia, sino que en caso de existencia del mismo archivo que termino utilizando el que ya existe y le vaya agregando valor. Entonces, eso es esta línea. Ya pasando al clic del botón aceptar, lo que habíamos hecho la clase pasada fue directamente tomar el objeto de archivo que es del tipo stringWriter y hacer uso de su método write, que sería escribir, y write espera que yo le pase un texto. En este caso es un texto dinámico porque le voy poniendo nombre, concatenación, lo que el usuario escribió. Aclaro, ¿para qué sería el punto trim? El punto trim nos sirve a nosotros para suprimir los espacios de adelante y los espacios de atrás.
porque el usuario puede de repente darse la libertad de justamente escribir espacio, 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 Mario. Entonces, ¿qué hace el trim? El punto trim toma el texto y suprime los espacios de adelante si es que hay y los espacios del final. Entonces, eso lo fui haciendo con cada uno de los campos. Fui concatenando nombre y aquí le fui agregando un separador, que en este caso opté por usar un separador punto y coma. Email, ciudad, acá sí tuve que abrir un if, tuve que hacer uso de una pregunta, porque teniendo esto en pantalla, él puede marcar una de las dos opciones nada más. Si tengo dos radio button o tres o cuatro dentro de la misma región, solo un radio button puede estar marcado a la vez. No así o comportamiento diferente a lo que serían los checkbox, donde sí puedo marcar más de una opción. Entonces, llegado a lo que sería el campo sexo, yo pregunté si RDB masculino estaba marcado, si estaba chequeado. Los radio buttons y los checkbox, ambos tienen una propiedad llamada checked. Y checked true nos indica que el radio button o que el checkbox fue marcado, y checked false, si checked está false, significa que el radio button o el checkbox están desmarcados. Entonces, ¿qué hace este código? Pregunta si RDB masculino estaba marcado. De ser así, escribió sexo 2.m. Si esto daba falso, va al bloque else y termina escribiendo, en este caso, sexo 2 es igual a f. Ya no necesito preguntar en este caso si RDB femenino estaba marcado, porque como habíamos visto, o está marcado este o está marcado RDB femenino. O sea, solamente uno de los dos puede estar chequeado en este caso. Luego le agregué directamente una línea que dice intereses 2 puntos, y ahí fui preguntando control por control en cuanto a los intereses. ¿Y por qué lo fui haciendo control por control y no con if anidados? Porque justamente el usuario tiene la libertad de marcar más de una opción, inclusive todas. Entonces fui preguntando si RDB, si CHK Deportes estaba marcado, escribía eso. Luego preguntaba si cine estaba marcado, escribía nuevamente cine, luego gastronomía y finalmente informática. Hasta ahí yo había logrado con este código escribir ya dentro del archivo de texto, pero ojo, en memoria. Todo eso estaba en memoria, no dentro del archivo físico o en disco. Le agregué un salto de línea, si se fija en este caso hay una diferencia, le puse write line y vacío como para que me haga un salto de línea, y con esta instrucción que hice de archivo.flush es que finalmente todos esos cambios que yo tenía en memoria se terminan aplicando en el archivo final, en este caso intereses.txt. Y como siempre, al preparar pantallas, siempre hay que avisarle al usuario de lo que está pasando. Por eso finalmente hice uso del método show de la clase MessageBox para mostrarle una alerta, un mensaje diciéndole registro guardado. Eso fue todo lo que habíamos visto nosotros la clase pasada, o por lo menos en el desarrollo que había subido la semana pasada. Voy a ir hasta el lugar donde se termina creando el ejecutable. Y acá tengo el archivo intereses.txt, que yo había hecho una prueba hace rato y ya me había agregado una línea. ¿Tiene algún tipo de duda hasta acá? No, profe, está bien hasta ahí. ¿Hasta? Ya. Entonces vamos a esperar un ratito que ejecute esto.
hacer una prueba. Me dice registro guardado, me voy al directorio donde está el archivo de texto y me aparece una siguiente línea. Pero como había dicho al comienzo, el desarrollo estaba bastante incompleto. Vamos a ir puliendo, aplicando los nuevos conceptos que vimos en la presentación de hoy, porque si se fijan, después de haber guardado, no se limpia ninguno de los controles y puedo hacer otra prueba para que se den cuenta que sin que yo escriba nada, ni complete los campos o no complete todos los campos, yo puedo presionar este botón y igual me dice registro guardado, porque no hay ninguna validación sobre este formulario de carga. Vamos a ver qué pasó con intereses.txt y como no estamos haciendo ninguna validación, este fue el resultado. Él igual fue concatenando los valores vacíos y terminó guardándome una información dentro del archivo txt que al final no sirve de nada, nombre, dos puntos, email y todos los campos vacíos. Entonces, la primera medida que vamos a tomar el día de hoy justamente sería la validación de la carga de esos datos, implementando eso mediante una función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar, o ni siquiera hace falta que seleccione porque el editor ya lo hace por mí. Yo voy a llamar a una función que en este caso se llama datos válidos, que no recibe parámetros y que en teoría datos válidos va a retornar true si todo está ok y falso si algún campo falta o quedó incompleto. Entonces yo voy a preguntar si datos válidos es igual a verdadero. Entonces, solo entonces yo voy a hacer todo lo que ya hacía nuestro programa, que sería básicamente seleccionar todo esto. Le doy cortar. Y pego dentro de lo que sería mi if. ¿Cuál es el problema? Que el visual me dice que él no encuentra la función llamada datos válidos. Me dice datos válidos no está declarado. Y tiene razón porque todavía no implementamos nosotros esa función. Entonces, vamos a la parte de abajo y acá vamos a declarar una función. Según el texto, para que yo pueda declarar una función, tengo que recurrir a la palabra reservada function, ponerle un nombre a esa función. En este caso, abro y cierro paréntesis para la lista de parámetros, pero para este caso puntual, datos válidos no va a recibir ningún parámetro, por lo que queda así. Y al ser una función, estoy obligado a especificar el tipo de dato que retorna la función. En este caso va a ser un valor booleano, porque como habíamos dicho, me va a retornar true en caso que todo esté ok o falso en caso que algún campo falte completar. Al darle enter, el visual el editor de código ya me pone en function. Y antes de olvidarme, yo ya pongo o escribo la palabra reservada return. Return true. Ahora mismo lo único que hace la función es retornar el valor verdadero. ¿Cómo voy a lograr validar los campos? Preguntando. Dentro de esta función vamos a ir preguntando campo por campo si cada campo falta completar. En caso que algún campo falte completar, nosotros vamos a mostrarle un mensaje al usuario y le vamos a decir, mira, completa tal campo. Por un tema de usabilidad ya vamos a pasar del foco a ese campo incompleto
y vamos a abandonar la función, en este caso, mediante devolviendo un valor falso en este caso. Vamos a la práctica. Voy a preguntar si txt nombre en su propiedad .text, y habiendo sacado ya todos los espacios, si eso es igual a vacío, significa que el usuario no escribió nada o se pasó escribiendo puros espacios. Si el .text, habiendo quitado ya los espacios de adelante y de atrás, da igual a vacío o es igual a vacío, significa que el campo está incompleto. En ese caso, nosotros vamos a mostrarle un mensaje mediante un messagebox.show y le vamos a decir: debe ingresar el nombre. El messagebox.show es algo que nosotros ya vimos desde la clase 1. Y aparte de recibir el texto, al messagebox.show se le puede especificar ciertos parámetros, pasar de ciertos valores como para ir personalizando el tipo de mensaje. En este caso, como es un mensaje de error, yo quiero personalizarlo más. Entonces voy a pasarle un título al mensaje, y para el título del mensaje voy a hacer referencia a mí. Mi es el formulario en el cual me encuentro, en este caso FRM Consulta de Intereses. Mi en nuestro lenguaje es la clase donde yo me encuentro, el formulario donde yo me encuentro. Mi .text, en otras palabras, haría referencia a este texto que se ve acá. Si hago referencia a mí, me estoy refiriendo al formulario donde estoy. Y si le digo .text, me refiero a la propiedad text del formulario donde me encuentro. Entonces, como segundo parámetro y como título del mensaje, en este caso va a ir el mismo título con el que cuenta el formulario. Como tercer parámetro, él me da la posibilidad de elegir el tipo de botones. En este caso, al ser un mensaje de error, un botón de OK ya es suficiente. Y finalmente aparece el tipo de icono para el mensaje. En este caso, como es un mensaje de error, voy a escoger el icono del tipo error. Ahí entonces ya quité un mensaje que dice debe ingresar el nombre, tiene el mismo título que el formulario, tiene un botón OK, y finalmente dentro de ese mensaje se va a poder apreciar el icono de error. Luego de mostrarle al usuario en qué o qué es lo que le falta, yo le tiro el foco, el foco de la aplicación al control incompleto. Por eso pongo txt nombre.focus. Va nuevamente el foco como para que él se dé cuenta y empiece a completar ese campo. Y finalmente abandono la ejecución de la subrutina. En este caso siempre se abandona una función, perdón, la función se abandona con la palabra return. Como la función devuelve un booleano, en este caso yo voy a retornar falso. Haciendo una prueba de escritorio, vamos a suponer que el usuario no escribió el nombre. Esta se va a preguntar si el .text, habiendo suprimido los espacios, da igual a vacío. Va a saltarle un mensaje al usuario. Vamos a tirar el foco de la aplicación a ese control incompleto y finalmente vamos a retornar falso. Cuando aparece la palabra return dentro de una función, el resto ya no se ejecuta. Por lo que este return true que aparece acá ya no se va a ejecutar. Solo las funciones solo se ejecutan hasta que se ejecute el primer return contenido dentro de la función. En este caso va a retornar falso. Ahí ya tengo mi primera validación. Ahora voy a validar el campo email. Si email.text.trim es igual a vacío, voy a quitar un mensaje y voy a decirle debe ingresar el email. Mi.text. En cuanto a los botones, ya me sirve el botón de OK,
Y como icono voy a usar el de error. Giro el foco a mail en este caso. Y retorno falso. Voy a validar ahora el combo. Puedo copiar todo esto. Y voy reemplazando el nombre del control. CBO ciudad es mi combo. Modifico el texto. Y retorno falso. Ahora sí, vamos a lo que sería el campo sexo. Y como yo sé, había mencionado, yo sabía que los controles del tipo radio button o checkbox estaban marcados mediante la propiedad checked. Eso me da la pauta que yo puedo preguntar lo siguiente. Si RDB masculino en su propiedad checked es igual a falso, o sea, está desmarcado, y por eso recurro al operador AND. RDB femenino.checked es igual a falso. Ahí quiere decir que ninguno de los dos fue marcado. Por lo que para mí, yo entiendo que se trata de un campo incompleto. Entonces, puedo copiar esto, debe seleccionar, completo el campo. Voy a tirar el foco al primero de ellos, en este caso RDB masculino, y retorno falso. Misma política o misma temática sería para el campo, en este caso, de intereses, porque según nuestra aplicación, por lo menos un interés debería tener. Entonces voy a preguntar lo siguiente. Si CHK deportes.checked está desmarcado, y si también CHK cine.checked está desmarcado, y si CHK gastronomía.checked está desmarcado, y finalmente si informática también está desmarcado, para nosotros ahí va a ser un error. De todo esto debe seleccionar al menos un interés. Y tiro el foco al primero de ellos. En este caso creo que era deporte. Retorno falso. Con esto yo tengo una función que ya valida la carga de todos nuestros campos. En caso de que un campo quede incompleto, mensaje, foco, y se abandona la función retornando falso. Solo va a retornar true en caso de que todas las validaciones de acá sean pasadas. O sea que si se completaron realmente todos los campos, nomás el código va a llegar hasta esta parte y ahí la función me va a retornar true. Yéndome nuevamente en la parte superior, el código quedó de esta manera, ya sin errores, porque para este momento datos válidos ya existe, y solamente si datos válidos, acá estoy llamando a una función que está implementada un poco más abajo, si esa función me devuelve verdadero, solo en ese caso yo entro a escribir en el archivo. ¿Me seguía hasta ahí? Hola. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Está ahí. Ya, Sí. bueno, ya tenemos implementada nuestra primera función. En este caso, 0 parámetros de entrada, pero termina devolviendo un tipo de dato booleano. Si todo está ok, devuelve verdadero. En caso de algún error, devuelve falso. Yo voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a implementar mi primera subrutina. Entonces, fuera de la función, pero dentro de la clase, no puedo hacerlo fuera de la clase, tiene que ser dentro de la clase. Voy a crear una subrutina llamada escribir archivo. La subrutina se llama escribir archivo, tampoco va a recibir parámetros.
tampoco va a recibir parámetros, pero al ser una función no le puedo poner as acá porque, perdón, al ser una subrutina no le puedo poner as ahí porque las subrutinas, recordemos que no retornan ningún valor, no devuelven ningún valor, solamente ejecutan un bloque de código. Entonces mi subrutina o la estructura de mi subrutina, escribir archivo, sería esta. Sub, escribir archivo, 0 parámetros y termina con un endsub. ¿Qué es lo que voy a trasladar ahí? Toda esa codificación de la clase anterior que se encarga justamente de escribir en el archivo, todo eso yo voy a seleccionar. Hasta inclusive el mensaje. Voy a cortar eso y voy a trasladar a mi subrutina llamada escribir archivo. ¿Qué gano con eso? ¿O qué tendría que hacer en realidad ahora como para que mi programa siga funcionando? Si llamo a la función datos válidos y datos válidos me retorna true, significa que el usuario sí cargó todos los datos. En ese caso, lo único que va a hacer mi código es llamar a una subrutina, que en este caso se llama escribir archivo. Si datos válidos devuelve true, nosotros llamamos a escribir archivo. ¿Y qué hace escribir archivo? Si yo quiero ver lo que hace una función o una subrutina, dentro del Visual Studio lo único que tengo que hacer es clic derecho, ir a definición, clic derecho, ir a definición y ya me lleva a esa parte como para que yo pueda visualizar qué hace ese método, qué hace ese procedimiento. En este caso, escribir archivo va a hacer todo esto. Va a empezar a escribir campo por campo, separándolos con un punto y coma. Finalmente va a aplicar eso en disco, en físico, en el archivo TXT y finalmente va a mostrar un mensaje al usuario que va a decir registro guardado. Con esto, si a mí me toca revisar qué hace el botón aceptar, el código ya está bastante ordenado, es mucho más corto y está muy bien desglosado. Si la función tiene problemas, solamente me tengo que ir a revisar datos válidos. Si yo sé que la falla del programa está en escribir archivo, no tengo que revisar toda esta línea de código, sino que solamente ir a ese método en específico como para ir a revisar la codificación. Luego de eso, luego de escribir en el archivo, yo voy a llamar a una subrutina llamada limpiar formulario. Limpiar formulario tampoco recibe parámetros y de hecho que ahora me da un error, así como en su momento me dio un error datos válidos, porque limpiar formulario todavía no fue implementada. Entonces, nos vamos a la parte de abajo, siempre dentro de la clase, pero fuera de cualquier función o de otra subrutina. Yo declaro una subrutina llamada limpiar formulario. No recibe parámetros. ¿Y qué va a hacer esta subrutina? ¿Qué va a ejecutar este bloque de código? ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? Es limpiar cada uno de los controles. Voy a ir control por control a limpiar esto. De manera que una vez grabados los datos en el archivo, la pantalla quede limpia. Entonces voy a hacerlo en orden. txt nombre punto text, le voy a asignar vacío. Con eso el control queda sin ningún texto. txt email punto clear. ¿Por qué le digo punto clear? Para que tengan dos alternativas. Los campos de texto, los controles que son del tipo texto, yo le puedo asignar o puedo hacer uso de su método clear, que básicamente lo que hace es esto, asignarle vacío a la propiedad text. O sea, estas dos alternativas hacen la misma cosa. Dejan la caja de texto limpia. Pueden usar cualquiera de las dos. Luego voy a recurrir al combo y fíjense en esta propiedad. Combo.selectIndex es igual a -1. Y esto van a ver mucho en cualquier otro lenguaje de programación cuando se hablan de índices. Tienen que saber que cuando hablamos de índice, el primer valor siempre es 0.
Partiendo de eso, 0 en nuestro caso hace referencia a, no vamos a la propiedad ítems. En este caso, yo tengo una lista de ciudades dentro de mi propiedad ítems y el índice de asunción es 0. El índice Lambaré es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas ciudades son? ¿Cuántas ciudades están dentro del combo? Son 6 ciudades. Pero el índice que identifica la primera ciudad es 0. Y así sucesivamente. Atendiendo a que el primer índice es 0, lo que hace este código es dejar sin selección. No es que dejan el primero ni dejan el último, sino que al asignarle -1, el combo queda sin ningún valor seleccionado. Luego viene rdb masculino.checked, es la propiedad true o false. .checked es lo que le tengo que asignar true si quiero que esté marcado, false si quiero que esté desmarcado. rdb femenino.checked, falso. Paso a los checkbox. Ahí terminé de limpiar todos los controles y por un tema de usabilidad tiro el foco al primer control, a txtnombre.focus. Entonces, eso es lo que hace actualmente limpiar formulario. ¿Dónde nosotros llamamos a limpiar formulario? Desde acá. Si se cumplió la validación, escribimos en el archivo y limpiamos el formulario. El programa, como le dije, queda mucho más corto, mucho más entendible, bien desglosado y para que aparte de eso usamos o recurrimos al uso de procedimientos justamente por un tema de reutilización de código. Voy a mi diseño, este botón cancelar que ven acá, yo quiero que limpie toda la pantalla. Tengo dos opciones. La primera de ellas es empezar a repetir el código. txtnombre.text es igual a vacío, txtemail.clear, ir limpiando control por control. Pero gracias a que nosotros toda esa funcionalidad la trasladamos dentro de la subrutina limpiar formulario, lo único que tiene que hacer el clic de mi botón cancelar es llamar a esa subrutina. En este caso, limpiar formulario. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo estamos evitando repetir código, cómo estamos recurriendo a lo que sería la reutilización de código. Eso es lo que se busca al crear procedimientos, ya sean funciones o ya sean subrutinas. ¿Cuál era la diferencia? Las funciones retornan un valor mediante la palabra reservada return y en contrapartida, las subrutinas hacen algo, así como las funciones, pero no retornan valor. No van a encontrar la palabra reservada return dentro de una subrutina. Entonces, el desarrollo de esta clase queda de esta forma. El botón cancelar se reduce a 4 líneas de código. Perdón, el botón aceptar. Y el botón cancelar termina, en este caso, llamando a una subrutina, limpiar formulario, a la cual se le llama también dentro del botón aceptar. Entonces vamos a darle guardar todo acá. Y vamos a darle iniciar.
Si se fijan, el formulario no aparece centrado, no aparece centrado en este caso, tenemos que modificar una propiedad. Vamos a modificarla después. Yo voy a tratar de guardar esto y me dice, debe ingresar el nombre y gracias al messagebox.show, en este caso más personalizado, pasándole más parámetros, es que ya obtenemos este tipo de alerta. Si se fijan, el mi.text lo que hacía era ponerle como título de mensaje el mismo título con el que cuenta el formulario. Y gracias al tipo de icono es que se puede apreciar este icono acá, acompañado de un pitido ya de lo que sería el sistema operativo, en este caso un sonido de error. Entonces voy a completar. Me pide ahora el email. Valía también la ciudad. Selecciono uno de ellos. Fíjense que dentro de una misma región solo un radio button puede estar marcado. Y también ahora vamos a probar la validación de intereses. Me dice que al menos seleccione un interés. Le doy a aceptar. Como ahí se cumplió o pasamos toda la validación, el código llamó a escribir archivo. Eso en teoría lo aplicó en el archivo en físico. Y finalmente, después de este mensaje, debería limpiar toda la pantalla y tirar el foco al primer control. Yo lo voy a aceptar y justamente eso es lo que pasa. Me limpió toda la pantalla y terminó dejando el foco en el primer control. A ver si tenés algún tipo de duda hasta acá. No, profe, la única diferencia nomás que encuentro es porque estaba repitiendo el código en mi computadora y Sí. como yo ya cursé C Sharp, el punto y coma al final lo que me di cuenta que no se utiliza el Visual. Ah, claro. Sí, en la primera clase, donde hablamos de ciertas características de nuestro lenguaje, en este caso las prácticas se desarrollan con Visual Basic. El Visual Basic no tiene un fin de instrucción. Si vuelvo a lo que sería la parte del... Voy a compartir un rato otra vez mi pantalla. El Visual Basic no tiene un fin de instrucción. O sea que si yo, a ver, declaro una variable llamada A, que va a ser del tipo entero, si te fijas, o si se fijan, presionando Enter, yo ya le digo al Visual Basic que la instrucción anterior ya terminó. Por eso es que yo, al escribir código en Visual Basic, no lo puedo hacer en varias líneas así. O sea, si yo presiono Enter, ya estoy diciéndole que la instrucción terminó y que la siguiente línea ya se trata de una nueva instrucción. No tiene un fin de instrucción como el caso de C Sharp, el caso de Java o JavaScript, por ejemplo. Esa sería la diferencia. Y otra diferencia bastante notoria sería que el Visual Basic no es un lenguaje case sensitive. ¿Qué significa eso? Que él no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Yo puedo declarar una variable llamada A en minúscula y más adelante hacer referencia a la misma variable escribiendo en mayúscula. O sea, no distingue entre mayúscula y minúscula como lo hace, por ejemplo, el C Sharp, que sí ya sería un lenguaje case sensitive.
el punto y coma de repente que sí aparece en nuestro ejemplo, y yéndonos a lo que sería escribir archivo, es un punto y coma que forma parte del texto que yo estoy escribiendo nada más dentro del archivo de texto. ¿Eso quedó claro? Sí, sí, profe. Esto solamente forma parte del texto que yo estoy escribiendo, no de la instrucción Visual Basic. La instrucción Visual Basic, en este caso, sería, comienza acá y termina acá. Lo siguiente ya se evalúa como una nueva instrucción. De repente hay código que es bastante largo y como que ya no entra. Como yo no le puedo dar enter, porque si no ya me va a entender como que pasé a otra línea. Por eso siempre la primera vez dentro del Visual Studio podemos activar una opción. Vamos a buscar. Herramientas, opciones. Vamos a la parte de editor de texto, Basic, y le damos esta opción que dice ajuste de línea, mostrar glifos visuales. Entonces en ese caso, cuando de repente la instrucción es bastante larga y ya no entra en pantalla, si te fijas, la misma instrucción sin que yo le haya dado enter pasa a una siguiente línea como para que yo pueda leer bien el código. Pero esto internamente se trata de una sola línea, una sola instrucción. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. Ya, entonces de esto básicamente se trata el contenido de hoy. Lo que les pido es que vuelvan a leer los conceptos que tenemos acá en la presentación, que está en la parte de materiales de la clase. Si tienen algún tipo de duda, me escriben a la plataforma como para poder ir aclarando, ¿verdad? Y aparte de volver a repasar estos conceptos, yo voy a estar subiendo el código que acabo de desarrollar como para que lo puedan ir mirando. Ya en este código sería el mismo desarrollo de la clase anterior, pero ya implementando funciones y subrutinas. ¿Qué ganamos con eso? El desglose del código y la posibilidad más importante que sería la posibilidad de poder reutilizar código. Hasta acá sería la clase de hoy, que sería la tercera clase. Faltaría una clase más como para poder tener nuestra primera prueba parcial. Profe, para crear el proyecto es Windows Form nomás, ¿verdad? Aplicación de Windows Form. Así mismo, sería cada archivo, nuevo proyecto. Y en nuestro caso, en lo que sería intro a lo largo del curso, vamos a estar desarrollando proyectos del tipo Windows Form. Ok, está bien. Sería, acordate siempre de escoger, como el Visual Studio sirve para varios lenguajes, escoger el lenguaje Visual Basic, la plataforma, en este caso Windows, una aplicación de escritorio es la que estamos desarrollando, y dentro de estas opciones, la que vamos a estar nosotros utilizando sería la de aplicación Windows Form. Sí, ok, ok. Sería aplicación de Windows Form sobre el framework.NET Framework. Atendiendo a que ahora ya está el .NET Core, nuestras prácticas en realidad las estamos haciendo con el .NET Framework. Y así estarían creando la aplicación. Volviendo a aclarar o repasar lo de la primera clase, siempre pongan nombres respetando los prefijos de 3 letras minúsculas y luego en tipo título. Y cada uno de los controles contenidos dentro del formulario también respetar el tema de la nomenclatura. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. Ya, entonces, como te comenté, voy a estar subiendo el desarrollo de hoy y veo cómo para poder publicar lo que se grabó de la clase.
Gracias, profe. Dale. Hasta acá entonces llegamos hoy. Hasta luego. Chau, chau.